Esto no es un mensaje de motivación, es una advertencia. Friedrich Nietzsche lo entendió antes que tú: el ser humano no es una obra terminada, es un error en proceso. Y lo más peligroso no es tu fracaso, es tu apego enfermizo a la versión de ti que ya debería estar muerta. Mírate bien. Ese tú que defiendes, ese que se justifica, que pospone, que se esconde detrás del cansancio, del miedo y de excusas elegantes, no es tu esencia. Es tu decadencia. Es un conjunto de hábitos débiles repitiéndose hasta volverse identidad. Y lo peor, es que lo llamas yo. Te han enseñado a aceptarte. A quererte tal como eres. Mentira. Aceptarte sin cuestionarte es condenarte. Quererte sin exigirte es pudrirte lentamente mientras sonríes. La evolución no es crecimiento, es sacrificio. Y el primer sacrificio, eres tú. No puedes convertirte en algo superior cargando el peso de quién eres ahora. No puedes construir fuerza sobre una base podrida. No puedes despertar mientras sigas aferrado a una identidad diseñada para no incomodar, para no arriesgar, para no sufrir. Tu versión actual no necesita mejoras. Necesita morir. Y no será bonito. No habrá aplausos. No habrá inspiración. Habrá silencio. Habrá caos. Habrá un momento en el que te mires al espejo y no reconozcas a nadie. Ese es el precio. Porque destruirte implica arrancarte cada mentira que te contaste para sobrevivir. Implica enfrentar el vacío que aparece cuando dejas de ser lo que eras. Implica quedarte sin nombre, sin máscara, sin refugio, solo tú contra el abismo que siempre evitaste mirar. La mayoría no llegará tan lejos. Preferirán seguir siendo quienes son, aunque eso signifique vivir una vida pequeña, predecible, domesticada. Preferirán la seguridad de su jaula antes que la incertidumbre de su propia grandeza. Pero si estás aquí, si algo dentro de ti ya empezó a romperse, entonces ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves la mentira, no puedes volver a creer en ella. Así que entiende esto, y entiéndelo bien. No estás aquí para mejorar tu vida. Estás aquí para destruirla, y construir algo que esté por encima de todo lo que alguna vez fuiste. Esto es la muerte del yo. Y comienza, cuando decides dejar de salvarte. No estás listo para lo que viene. Y eso es precisamente por lo que lo necesitas. Friedrich Nietzsche no hablaba para consolarte, hablaba para destruirte. Porque entendía algo que la mayoría jamás tendrá el valor de aceptar: el mayor obstáculo para tu evolución no es el mundo, eres tú. Ese yo al que te aferras como si fuera sagrado, no es más que una acumulación de cobardías bien organizadas. Rutinas que te anestesian. Pensamientos que te limitan. Miedos que aprendiste a justificar hasta convertirlos en identidad. Te repites que así eres, cuando en realidad así te rendiste. Y aún así, lo proteges. Lo defiendes. Lo alimentas. Como si no fuera la misma estructura que te mantiene atrapado en una vida que, en el fondo, sabes que no es suficiente. La verdad no es bonita. La verdad no motiva. La verdad destruye. Tu versión actual no merece ser salvada. Merece ser eliminada. No con frases bonitas. No con pequeños cambios. Sino con una ruptura total. Porque no hay transformación sin ruptura. No hay evolución sin pérdida. No hay poder sin haber atravesado primero tu propia demolición. Esto no es un camino de crecimiento, es un descenso. Un descenso hacia lo más profundo de ti, donde vas a encontrar todo lo que has evitado: tu mediocridad, tu autoengaño, tu debilidad disfrazada de realismo. Y ahí, no podrás mentirte más. Ahí tendrás dos opciones. Regresar a la superficie, a tu vida cómoda, predecible, vacía. O quedarte, y destruir cada parte de ti que no resiste la verdad. Pero entiende esto. Destruirte no es odiarte. Es negarte a seguir siendo menos de lo que podría ser. Es tener el coraje de matar esa versión que pide permiso, que busca aprobación, que teme al juicio, que se conforma con sobrevivir. Porque mientras sigas siendo ese tú, jamás conocerás lo que hay del otro lado. Y del otro lado, no hay paz. Hay poder. Hay claridad.
Hay una versión de ti que ya no negocia con su propia debilidad. Pero ese ser no nace. Se forja sobre los restos de quien eres ahora. Así que deja de engañarte. No necesitas encontrarte. Necesitas perderte. No necesitas mejorar. Necesitas desaparecer. Esto es la muerte del yo. Y solo comienza cuando tienes el valor de dejar de reconocerte en el espejo. El asco de ser tú mismo. No empieza con fuego, empieza con náusea. No hay música épica, no hay frases que te levanten, hay silencio, un silencio pesado que te obliga a escucharte sin distracciones. Y entonces ocurre, te ves. Pero no como quieres verte, sino como realmente eres. Friedrich Nietzsche lo habría dicho sin suavizarlo: no eres una promesa, eres una contradicción caminando, una acumulación de impulsos débiles que aprendieron a disfrazarse de identidad. Y en ese instante, sin filtros, sin excusas, sin anestesia, te das asco. No es un rechazo superficial. No es ese debería mejorar que repites cada inicio de semana para sentirte menos culpable. No. Esto es más profundo, más oscuro. Es darte cuenta de que llevas años repitiendo los mismos patrones, las mismas decisiones cobardes, las mismas mentiras internas, pero con diferente envoltura. Te cambias el discurso, ajustas la narrativa, te convences de que estás avanzando, cuando en realidad solo te estás moviendo en círculos, cada vez más cómodo en tu propia mediocridad. Te dices que no es el momento. Que estás cansado. Que las circunstancias no ayudan. Que ya lo intentarás después. Y lo peor no es que lo digas, es que lo crees. Has perfeccionado tanto tu autoengaño que ya no lo reconoces como mentira. Lo llamas realismo. Lo llamas paciencia. Lo llamas ser inteligente. Pero en el fondo sabes la verdad, no es estrategia, es miedo. Y ahí, justo ahí, nace el asco. Porque por primera vez no puedes huir de ti. No puedes distraerte. No puedes culpar a nadie más. Todo lo que eres está frente a ti y no hay nada admirable en ello. No hay grandeza oculta esperando salir, hay potencial enterrado bajo capas de conformismo, de hábitos débiles, de decisiones pequeñas que, juntas, construyeron una versión de ti que no respeta ni siquiera sus propias aspiraciones. Te prometiste cosas que no cumpliste. Te viste capaz de más y elegiste menos. Sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. No por ignorancia, sino por comodidad. Y esa verdad es insoportable. Porque ya no puedes fingir que no sabías. Este es el punto donde muchos retroceden. Donde suavizan el golpe, donde buscan consuelo rápido, donde regresan a las frases vacías para tapar la herida. Se dicen que todo está bien, que cada quien va a su ritmo, que no hay que ser tan duro con uno mismo. Se reconstruyen una mentira más amable y vuelven a dormir. Pero si te quedas, si no huyes de ese asco, si lo sostienes sin maquillarlo, algo empieza a cambiar. Porque ese desprecio no es el final, es el inicio. Es la señal de que algo dentro de ti aún no está muerto del todo. Que todavía hay una parte que se niega a aceptar esta versión como definitiva. Una parte que no se conforma. Una parte que, aunque pequeña, aunque silenciosa, exige más. Y esa parte no quiere motivarte. Quiere destruirte. Quiere arrancarte todas las excusas que te mantienen igual. Quiere romper la imagen falsa que construiste para sentirte suficiente. Quiere que veas, con una claridad brutal, que la vida que estás viviendo no está a la altura de lo que podría ser, y que cada día que permaneces en ella, es una traición. Ese es el verdadero dolor. No el fracaso, sino la traición constante a tu propio potencial. El asco de ser tú mismo no es debilidad, es lucidez. Es el momento en el que la ilusión se rompe y te quedas solo con la verdad, desnuda, incómoda, implacable. Y esa verdad no viene a abrazarte, viene a empujarte al borde. Porque desde aquí, solo hay dos caminos. O te reconstruyes una mentira más cómoda y sigues viviendo como hasta ahora, más anestesiado, más resignado, más muerto en vida. O aceptas lo que ves, y decides que esa versión de ti no merece seguir existiendo. No hay término medio. No hay transición suave. No hay evolución sin ruptura.
El asco es la chispa. El desprecio es el motor. Y la destrucción es inevitable. Porque en el momento en que te ves de verdad, ya no puedes volver a respetar lo que eres. Y cuando pierdes el respeto por tu versión actual, su final ya comenzó. La caída de las máscaras. No fue una revelación hermosa, fue una humillación. No despertaste sintiéndote libre, despertaste sintiéndote falso. Porque después del asco vino algo peor, la sospecha de que ni siquiera sabes quién eres. Y cuando esa sospecha crece, cuando deja de ser una idea incómoda y se convierte en certeza, todo se derrumba. Friedrich Nietzsche lo habría escupido sin compasión. No tienes identidad, tienes interpretaciones acumuladas, gestos aprendidos, pensamientos heredados que repites como si fueran tuyos. Te construiste a partir de lo que te dijeron que debía ser. Lo que era aceptable. Lo que era seguro. Lo que no incomodaba. Y lo hiciste tan bien, que te lo creíste. Adoptaste opiniones que nunca cuestionaste, miedos que nunca elegiste, límites que nunca comprobaste. Te volviste experto en encajar, en adaptarte, en no destacar demasiado, en no desafiar demasiado, en no ser demasiado. Y lo llamaste ser tú. Pero no eras tú, eras un personaje. Un personaje que sonríe cuando debe sonreír, que calla cuando debería hablar, que se detiene cuando siente miedo, que se justifica cuando falla. Un personaje que busca aprobación disfrazándola de conexión, que evita el conflicto disfrazándolo de paz, que se traiciona a sí mismo en pequeñas dosis diarias, hasta que ya no siente nada. Lo más perturbador no es que hayas actuado, es que ya no sabes cómo dejar de hacerlo. Porque cuando intentas ser diferente, algo dentro de ti se resiste. Te incomoda. Te sabotea. Te dice que no eres así, que eso no va contigo, que estás exagerando. Pero esa voz no es tuya. Es la suma de todo lo que te moldeó, lo que te domesticó, lo que te enseñó a no salirte de la línea. Y tú obedeces. Obedeces sin darte cuenta. En tus decisiones pequeñas. En las grandes también. En lo que intentas, y en todo lo que ni siquiera te atreves a intentar. Has vivido reaccionando, no eligiendo. Sobreviviendo, no creando. Adaptándote, no imponiéndote. Nunca fuiste libre, solo fuiste funcional. Y cuando entiendes esto, la máscara empieza a pesar. Empieza a incomodar. Empieza a asfixiarte. Porque ya no puedes ignorar que cada gesto, cada palabra, cada elección, puede no venir de ti, sino de un guión invisible que llevas años interpretando. Y entonces te haces la pregunta que destruye todo. Si dejo de actuar, ¿qué queda? Silencio. Un vacío inquietante. Porque debajo del personaje no hay una esencia clara esperándote, hay confusión. Hay fragmentos. Hay contradicciones. Y eso te aterra. Porque preferías la mentira estructurada a la verdad caótica. Por eso muchos no avanzan. Porque quitarse la máscara no revela inmediatamente un yo auténtico, revela la ausencia de uno. Y ese descubrimiento es brutal. Porque significa que todo lo que defendías como identidad era prestado. Que tu forma de pensar no es completamente tuya. Que tu forma de vivir no fue elegida, fue heredada. Que incluso tus límites fueron impuestos y aceptados sin resistencia. Has vivido como una extensión de otros. Como una consecuencia, no como una causa. Y eso duele más que el fracaso. Porque el fracaso implica haber intentado, pero tú ni siquiera llegaste a intentarlo desde lo que realmente podría ser. Jugaste un papel. Seguiste instrucciones invisibles. Fuiste correcto, pero no fuiste real. Aquí es donde la mayoría se rompe o se miente otra vez. Porque reconocer que no eres quien creías ser, exige algo radical, dejar de defenderte. Dejar de justificarte. Dejar de aferrarte a esa imagen que tanto te costó construir. Significa aceptar que todo lo que eres ahora puede ser eliminado sin perder nada esencial. Porque no hay esencia ahí, solo estructura. Y la estructura se destruye. La caída de las máscaras no es liberadora al inicio, es desestabilizante. Es sentir que pierdes el suelo, que te quedas sin forma, sin referencia.
Pero esa caída es necesaria. Porque mientras sigas actuando, jamás vas a descubrir que hay más allá del personaje. Y ese es el punto de quiebre. O sigues interpretando el papel, perfeccionando la mentira, puliendo la máscara, viviendo una vida que encaja, pero no trasciende. O te la arrancas, sabiendo que debajo no hay nada claro, pero con la certeza de que ese vacío es más honesto que toda tu vida anterior. Porque solo cuando dejas de ser quien fingías, tienes la posibilidad, no la garantía, de convertirte en algo real. Y eso, empieza cuando tienes el valor de verte sin máscara, y no salir corriendo. El ritual de autodestrucción. Ya viste la mentira. Ya sentiste el asco. Ya arrancaste la máscara, y ahora no hay vuelta atrás. Aquí no empieza el crecimiento, empieza la ejecución. Friedrich Nietzsche no te ofrecería consuelo en este punto. Te diría que toda transformación real exige crueldad, pero no hacia el mundo, hacia ti mismo. Porque no puedes convertirte en algo superior sin antes destruir, con precisión brutal, todo lo que en ti insiste en permanecer débil. Olvida la idea de mejorar poco a poco. Eso es para quienes aún quieren conservarse. Tú ya cruzaste esa línea. Aquí no se pule, aquí se arranca. Cada hábito que te mantiene cómodo, cada rutina que te anestesia, cada pensamiento que te justifica, debe ser confrontado como lo que es, una estructura de decadencia. Y no se negocia con la decadencia, se le elimina. El problema es que esas partes no están afuera. No son enemigos visibles. Son tuyas. Están integradas en tu forma de vivir, en lo que haces sin pensar, en lo que eliges cuando nadie te observa. Por eso duele. Porque no estás luchando contra algo externo, estás ejecutando partes de ti que aprendiste a proteger. Ese impulso de procrastinar, elimínalo. Esa necesidad de aprobación, córtala. Esa voz que te dice mañana, aplástala. No con motivación, con decisión. Y no será elegante. No será limpio. Será incómodo, torpe, violento. Habrá resistencia. Tu mente va a gritar, va a negociar, va a intentar convencerte de que estás exagerando, de que no es necesario llegar tan lejos. Te va a ofrecer versiones más suaves del cambio, caminos más fáciles, excusas más sofisticadas. Pero ya sabes lo que son, trampas. Porque cada vez que eliges el camino fácil, refuerzas la versión que quieres destruir. Aquí es donde entra el verdadero ritual, elegir el dolor consciente. No el dolor que te llega sin pedirlo, ese ya lo conoces. Ese es el dolor de la mediocridad, de la repetición, de la vida que no avanza. No. Aquí eliges otro tipo de dolor, uno que construye mientras destruye. El dolor de levantarte cuando no quieres, de hacer lo que evitas, de sostener decisiones que incomodan, de actuar en contra de tu inercia. Es un dolor que no te debilita, te reconfigura. Pero no es solo acción. También es renuncia. Y esa es la parte que casi nadie soporta. Porque implica cortar vínculos que te arrastran, alejarte de entornos que te hacen pequeño, dejar atrás dinámicas donde tu versión débil es aceptada, incluso celebrada. Implica entender que no todos pueden acompañarte en este proceso, y que intentar llevarlos contigo puede destruir lo poco que estás construyendo. Vas a quedarte solo. Y esa soledad no es castigo, es filtro. Porque en ese espacio sin ruido, sin validación constante, sin distracciones, no queda nada más que tú enfrentando lo que eres y lo que decides ser. Ya no puedes esconderte en la opinión de otros, ni en la compañía que suaviza tu realidad. Estás tú y tu voluntad. Y ahí se revela la verdad más incómoda, no necesitas más tiempo, ni más información, ni mejores condiciones. Necesitas dejar de permitirte ser quien has sido. Cada decisión se vuelve una sentencia. Cada acción, un corte. Cada día, una oportunidad de ejecutar o de traicionar. No hay punto medio. Porque intentar mantener partes de tu antigua identidad mientras construyes una nueva, solo genera conflicto. Es como intentar avanzar cargando un cadáver. Te pesa, te frena, te contamina. Y tarde o temprano, te arrastra de vuelta. Por eso este ritual no es simbólico, es definitivo. No dejas espacio para volver a ser como antes. No guardas versiones antiguas como refugio emocional.
No romantizas tu pasado ni justificas tu debilidad. Lo reconoces y lo eliminas. Y en medio de todo esto, algo cambia. No de forma visible al inicio. No hay resultados inmediatos ni recompensas claras. Pero internamente, se rompe un patrón. Por primera vez no reaccionas como siempre. Por primera vez eliges distinto. Por primera vez te impones sobre ti mismo. Y eso es poder en su forma más primitiva. No el poder de controlar el mundo, sino el de no ser controlado por tus propias limitaciones. El ritual de autodestrucción no te hace mejor persona, te hace a alguien peligroso para tu antigua vida. Alguien que ya no se conforma, que ya no se detiene, que ya no negocia con su propia debilidad. Y eso incomoda. A ti y a todos los que estaban acostumbrados a la versión anterior. Pero ese es el precio. Porque en el momento en que decides destruirte con intención, dejas de ser una víctima de tus hábitos, y te conviertes en el arquitecto de tu transformación. Y aunque aún no veas claramente en qué te estás convirtiendo, ya sabes algo con certeza. No volverás a ser quien eras. Porque ya empezaste a matarlo, y esta vez, no vas a fallar. El vacío, donde el yo muere. Aquí no hay gloria. No hay épica. No hay sentido. Todo lo que te impulsaba ya fue destruido, y lo que debería reemplazarlo aún no existe. Este es el punto exacto donde la mayoría se quiebra. No por debilidad física, sino por terror a la nada. Friedrich Nietzsche lo insinuó con una crudeza insoportable. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira. Pero nadie te advierte que el verdadero abismo, eres tú cuando te quedas sin identidad. Ya no eres quien eras. Eso murió en los capítulos anteriores. Pero tampoco eres alguien nuevo. No hay una versión superior esperándote con los brazos abiertos. No hay claridad. No hay dirección. Solo hay silencio, un silencio denso, incómodo, casi violento, que te obliga a habitarte sin distracciones, sin excusas, sin narrativa. Y ese silencio duele. Porque durante toda tu vida te definiste por algo, tus hábitos, tus roles, tus relaciones, tus pensamientos repetidos. Todo eso te daba una ilusión de estabilidad. Incluso si era mediocre, era conocido. Era familiar. Era tu refugio. Pero ahora, todo eso ha desaparecido. Y lo único que queda, es un espacio vacío donde antes había una identidad. Y no sabes qué hacer con eso. Te levantas y ya no sientes la misma inercia. Ya no reaccionas igual. Pero tampoco sabes cómo actuar distinto. Es como si te hubieran arrancado el guión, y te hubieran dejado en un escenario sin instrucciones. Cada decisión pesa más. Cada pensamiento se siente extraño. Ya no hay automatismo, pero tampoco hay certeza. Esto es el vacío. No es poético. No es espiritual. Es brutalmente incómodo. Es no reconocerte en tus propias acciones. Es cuestionar cada impulso. Es dudar incluso de lo que antes dabas por hecho. Y en medio de esa confusión, aparece el miedo más primitivo, el miedo a no ser nadie. Porque eso es lo que parece. Que si no eres tu antigua versión, y aún no eres algo nuevo, entonces no eres nada. Y la mente no soporta ese estado. Por eso intenta escapar. Intenta reconstruir rápidamente una identidad, aunque sea falsa. Te empuja a regresar a lo conocido, a retomar viejos hábitos, a recuperar viejas dinámicas, a buscar validación externa para sentirte a alguien otra vez. Te susurra que esto no vale la pena, que estabas mejor antes, que al menos antes sabías quién eras. Y esa es la trampa. Porque regresar es fácil. Solo tienes que ceder un poco. Solo tienes que permitirte una vieja costumbre, una vieja excusa, una vieja forma de pensar, y todo el sistema anterior vuelve a activarse. Es cómodo. Es inmediato. Es familiar. Pero es una traición. Porque ese regreso no es neutral, es retroceso. Es resucitar una versión que ya habías condenado. Es negar todo el dolor que atravesaste para llegar hasta aquí. Es elegir la seguridad de la jaula, después de haber visto la puerta abierta. Y lo peor es que lo sabes.
Por eso este capítulo es el más peligroso. No porque haya enemigos externos, sino porque aquí tu única batalla es interna, y no hay reglas claras. No hay métricas de progreso. No hay recompensas visibles. Solo hay resistencia. Resistencia a no llenarte de ruido. Resistencia a no huir hacia lo conocido. Resistencia a soportar el peso de no ser nada, por un tiempo indefinido. Esto es lo que separa a los que intentan, de los que realmente se transforman. Porque sostener el vacío requiere algo que no se entrena fácilmente: tolerancia a la incertidumbre, al silencio, a la falta de identidad. Requiere no desesperarte por encontrar respuestas rápidas. Requiere aceptar que este estado no es un error, es una fase necesaria. Aquí es donde el yo realmente muere. No cuando lo atacas, sino cuando dejas de alimentarlo. Cuando dejas de reaccionar como siempre. Cuando ya no refuerza sus patrones. Cuando no le das forma, ni voz, ni continuidad. Se debilita, no por destrucción directa, sino por abandono. Y eso es aún más doloroso. Porque implica quedarte solo contigo, sin narrativa, sin historia, sin personaje. Pero si resistes, si no huyes, si no rellenas el vacío con distracciones baratas o identidades improvisadas, algo empieza a gestarse. No de forma inmediata. No de forma clara. Pero en ese espacio sin ruido, aparece la posibilidad. No una versión automática de ti, sino una elección consciente. Por primera vez, puedes decidir quién ser, sin estar condicionado por lo que eras. Pero eso solo ocurre si no escapas antes. El vacío no es el final. Es el filtro. Y solo los que tienen el valor de quedarse en él, sin perderse en el intento, logran cruzarlo. Porque en el momento en que dejas de temer no ser nadie, estás más cerca que nunca de convertirte en alguien real. Pero antes, tienes que sobrevivir a la nada. Y la nada no perdona. La guerra interna permanente. Sobreviviste al vacío, pero no encontraste paz. Encontraste algo peor: claridad. Una claridad incómoda, afilada, imposible de ignorar. Ya no puedes culpar al mundo, ni a tu pasado, ni a las circunstancias. Todo eso se cayó contigo en los capítulos anteriores. Lo único que queda, eres tú frente a ti mismo. Y la verdad que emerge es brutal: nunca hubo un enemigo más constante, más íntimo, más silenciosamente destructivo, que tú. Friedrich Nietzsche lo habría formulado sin rodeos: quien no se domina, está condenado a obedecerse en su forma más débil. Porque ahora lo ves. Ves cómo opera tu mente cuando nadie la controla. Ves cómo aparecen los impulsos que te desvían, la pereza que te seduce, el miedo que te paraliza, la necesidad de aprobación que te encadena. No vienen como amenazas evidentes, vienen como susurros razonables, como decisiones pequeñas, como concesiones insignificantes que, acumuladas, te arrastran de regreso a la misma versión que juraste destruir. Y aquí está la trampa más peligrosa: ya no puedes fingir que no sabes. Antes podías justificarte. Podías decir que no eras consciente, que no entendías, que no sabías por dónde empezar. Pero ahora, cada vez que eliges lo fácil, sabes exactamente lo que estás haciendo. Sabes que no es descanso, es evasión. Sabes que no es prudencia, es miedo. Sabes que no es autenticidad, es debilidad disfrazada. Y aún así, la tentación sigue ahí. Porque el enemigo no desaparece cuando lo identificas. Se adapta. Se vuelve más sutil, más inteligente. Aprende tus nuevos discursos, se esconde detrás de tus propias ideas de crecimiento, se disfraza de equilibrio, de no ser tan duro contigo mismo, de también necesitas vivir. Y si no estás atento, te vence sin que te des cuenta. Por eso este capítulo no habla de victoria, habla de guerra. Una guerra sin tregua. Sin descanso. Sin final. No hay un punto donde puedas decir: ya lo logré, ya soy disciplinado, ya no tengo que luchar. Eso es otra ilusión. La decadencia no se elimina, se contiene. Cada día. Cada decisión. Cada momento en el que eliges entre lo que quieres ahora y lo que sabes que debes hacer. Y esa elección te define. Disciplina o decadencia. No hay tercera opción.
la disciplina no es motivación. No es sentir ganas. No es estar inspirado. Es actuar incluso cuando todo dentro de ti pide lo contrario. Es imponerte a tus impulsos, no negociar con ellos. Es entender que tu mente, si la dejas sola, no te llevará a donde quieres, te llevará a donde es más fácil. Y lo fácil, siempre te regresa a lo mismo. Por eso el verdadero cambio no está en lo que haces cuando estás fuerte, sino en lo que haces cuando estás débil. Cuando no quieres. Cuando estás cansado. Cuando nadie te ve. Ahí se decide todo. Ahí se revela quién manda realmente, tú o tus impulsos. Y la mayoría pierde ahí. No porque no tenga potencial, sino porque no soporta la incomodidad de imponerse a sí misma. Prefiere ceder un poco, justificar un poco, posponer un poco, hasta que ese poco se convierte en un patrón, y el patrón en identidad, y la identidad en destino. Tú ya no puedes permitirte eso. Porque ya viste lo que hay del otro lado. Ya sentiste el vacío. Ya entendiste lo que cuesta salir. Volver atrás no es solo fácil, es imperdonable. Aquí nace algo distinto. No un tú mejorado, sino un tú que se gobierna. Un ser que no confía en sus impulsos, que no se deja llevar por su estado emocional, que no necesita sentirse listo para actuar. Un ser que entiende que la libertad no es hacer lo que quieres, es no ser esclavo de lo que quieres en el momento equivocado. Y eso es poder real. Pero ese poder no es cómodo. No es ligero. Es pesado, constante, exigente. Porque implica vivir en vigilancia permanente. Observarte. Corregirte. Cortarte cuando te desvías. No darte margen para caer en patrones antiguos. No permitirte olvidar lo que eres capaz de hacer, tanto para avanzar como para destruirte. Es una tensión constante. Y sí, cansa. Pero es el precio de no volver a ser débil. Porque en esta guerra, no puedes rendirte sin consecuencias. Cada rendición te debilita. Cada concesión te acerca a la versión que ya mataste. Y cada victoria, por pequeña que sea, fortalece algo nuevo, algo más sólido, más frío, más preciso. Eso es lo que se está formando. El guerrero interno. No el que lucha contra el mundo, sino el que se impone sobre sí mismo. El que no se permite caer en la trampa de su propia mente. El que entiende que el verdadero campo de batalla no está afuera, está en cada decisión que toma cuando nadie lo observa. Y ese guerrero no descansa. Porque sabe que en el momento en que baja la guardia, el enemigo no ataca desde fuera. Despierta desde dentro. Y esta vez, ya no estás peleando para sobrevivir. Estás peleando para no volver a convertirte en lo que juraste destruir. La forja del nuevo ser. No hubo un momento claro en el que todo cambió. No hubo una línea que cruzaste con seguridad. Fue más frío que eso, más silencioso. Un día dejaste de reaccionar como antes, dejaste de ceder donde siempre cedías, dejaste de pedir permiso incluso dentro de tu propia mente, y entonces lo entendiste, algo en ti ya no era el mismo. No porque lo decidieras con palabras, sino porque lo impusiste con actos. Friedrich Nietzsche lo habría reconocido sin romanticismo: no te convertiste en algo mejor, te convertiste en algo más fuerte porque aprendiste a obedecer tu propia voluntad por encima de todo lo demás. De las cenizas no surge algo hermoso, surge algo endurecido. No hay pureza en lo que estás construyendo. Hay cicatrices. Hay desgaste. Hay memoria del dolor que atravesaste para llegar aquí. Y eso lo cambia todo. Porque ya no eres ingenuo. Ya no crees en soluciones fáciles, ni en motivación constante, ni en versiones idealizadas de ti mismo. Has visto lo que eres capaz de hacer cuando te dejas caer, y lo que puedes construir cuando decides no hacerlo. Y esa conciencia te vuelve peligroso. No para el mundo, sino para todo lo que antes te dominaba. Ya no buscas validación. No porque te hayas convencido de que no importa lo que piensen, sino porque dejaste de necesitarlo para moverte. La aprobación perdió poder sobre ti porque entendiste su naturaleza: es volátil, superficial, condicionada. Construir tu vida sobre eso era entregarle el control a algo que cambia constantemente. Y tú ya no negocias con lo inestable.
Ahora decides desde otro lugar. Desde la voluntad. No desde lo que sientes en el momento. No desde lo que es cómodo. No desde lo que es fácil de sostener. Decides desde lo que sabes que debes hacer, aunque duela, aunque incomode, aunque no haya recompensa inmediata. Y eso separa radicalmente esta versión de la anterior. Porque antes evitabas el dolor. Ahora lo utilizas. Antes lo interpretabas como una señal de que algo estaba mal. Ahora lo entiendes como parte del proceso. No buscas sufrir, pero tampoco huyes cuando aparece. Lo integras. Lo observas. Lo conviertes en herramienta. Porque sabes que cada momento incómodo es una oportunidad para reafirmar quién manda, tus impulsos o tu voluntad. Y en esa repetición, en esa constancia, se está formando algo sólido. No es una identidad frágil que depende de resultados. No es un personaje que necesita sostener una imagen. Es una estructura interna que no se rompe fácilmente, porque no está basada en cómo te sientes, sino en lo que haces a pesar de cómo te sientes. Eso es lo que te vuelve incontrolable. Ya no reaccionas como esperan. Ya no te detienes ante lo que antes te paralizaba. Ya no te conformas con lo que antes aceptabas. Y eso incomoda. Porque el mundo, y las personas dentro de él, funcionan en base a patrones predecibles. Y tú, estás dejando de ser predecible. No eres más agradable. No eres más fácil de entender. No eres más adaptable. Eres más firme. Más directo. Más frío en tus decisiones. Y eso tiene un costo. Algunos se alejan. Otros no entienden. Algunos incluso intentan regresarte a lo que eras, porque esa versión era más cómoda para ellos. Más manejable. Más alineada con sus propias limitaciones. Pero tú ya no encajas ahí. No porque seas superior, sino porque ya no estás dispuesto a reducirte para encajar. Y eso te aísla. Pero no es una soledad vacía como la del vacío anterior. Es una soledad distinta, más estable, más consciente. Ya no estás perdido, estás enfocado. Ya no estás buscando quién eres, estás construyéndote activamente. Cada decisión es un ladrillo. Cada acto de disciplina es una afirmación. Cada vez que eliges la incomodidad correcta, refuerzas esta nueva estructura. Y aunque aún no sea perfecta, ya no es débil. Eso es lo que ha cambiado. Antes eras arrastrado por lo que sentías. Ahora eres guiado por lo que decides. Antes necesitabas razones externas. Ahora te bastas con una interna, tu voluntad. Y esa voluntad no es algo que se grita, es algo que se demuestra. En silencio. En repetición. En consistencia. No necesitas anunciar en qué te estás convirtiendo. Se nota. En lo que haces, en lo que toleras, en lo que ya no permites. En la forma en que te mueves, sin pedir aprobación, sin buscar validación, sin negociar con tu propia debilidad. Eso es lo que nace aquí. No un nuevo tú idealizado, sino una versión funcional, sólida, peligrosa en el mejor sentido, alguien que ya no puede ser manipulado por sus miedos, ni detenido por su comodidad, ni definido por lo que otros esperan. Pero no te confundas, esto no es el final. Es solo la primera versión que lograste construir, después de destruir todo lo anterior. Y aunque ahora eres más fuerte, más claro, más firme, sabes algo que antes ignorabas. Si dejas de sostener esto, si bajas la guardia, si te permites volver a lo fácil, todo puede caer otra vez. Por eso no celebras. No te relajas. No te detienes. Porque entendiste que convertirte en alguien nuevo no es un logro, es una responsabilidad constante. Y tú, ya no estás dispuesto a fallarte otra vez. La maldición del eterno renacer. Creíste que al llegar hasta aquí encontrarías descanso, que después de destruirte, atravesar el vacío, imponerte a tu propia mente y forjar algo nuevo, finalmente podrías sostenerte en una versión estable, sólida, definitiva. Pero esa esperanza también debe morir. Friedrich Nietzsche lo habría aplastado sin compasión. Todo lo que se vuelve fijo, comienza a pudrirse.
Y tú no escapaste de la decadencia para construir una nueva prisión con otro nombre. La evolución no es una cima, es una condena. Porque en el momento en que te vuelves algo, en el momento en que te reconoces en una identidad nueva, más fuerte, más consciente, ese mismo reconocimiento se convierte en el inicio de tu próxima caída. Lo que hoy es poder, mañana será límite. Lo que hoy te define, mañana te encierra. Y si no tienes el valor de verlo, te quedarás atrapado otra vez, pero esta vez en una jaula más sofisticada, más peligrosa, porque la llamarás tu mejor versión. Ese es el engaño final. Creer que ya llegaste. Creer que ahora sí puedes relajarte, sostenerte, disfrutar lo que construiste sin cuestionarlo. Pero la verdad no funciona así. La verdad es más fría, más cruel. Todo lo que no se destruye a tiempo, te destruye a ti después. Y tú ya lo sabes. Porque ya viviste lo que pasa cuando te aferras. Ya sentiste el peso de una identidad que dejó de evolucionar. Ya experimentaste cómo lo que una vez fue necesario, se convirtió en obstáculo. Entonces, ¿por qué sería diferente ahora? No lo es. Esta nueva versión de ti, la que construiste con disciplina, dolor y voluntad, también tiene fecha de caducidad. También se volverá cómoda. También generará patrones. También intentará preservarse. Y cuando eso ocurra, tendrás que hacer lo impensable otra vez. Destruirla. No porque sea débil, sino porque ya no es suficiente. Y ahí es donde casi todos fallan. Porque destruir una versión mediocre es fácil, hay rechazo, hay asco, hay urgencia. Pero destruir una versión fuerte, una versión que te costó tanto construir, eso exige algo más profundo, desapego absoluto. La capacidad de no enamorarte de lo que eres, por más sólido que parezca. La capacidad de ver incluso tu fortaleza, como algo transitorio. Eso es lo que convierte este proceso en una maldición. No hay identidad permanente. No hay estabilidad final. No hay un yo al que puedas aferrarte sin consecuencias. Solo hay ciclos. Destrucción, reconstrucción, superación, y otra vez destrucción. Y cada ciclo duele distinto. Más consciente. Más preciso. Más difícil de justificar. Porque ya no puedes engañarte con la idea de que esta vez será definitivo. Ya sabes que no lo será. Ya sabes que todo lo que construyas, eventualmente tendrá que caer. Y aún así, debes construirlo. Ese es el peso real de esta evolución. No solo tienes que tener el valor de destruirte, tienes que tener el valor de volver a hacerlo, una y otra vez, sin perder la voluntad en el proceso. Sin caer en el cansancio de la repetición. Sin buscar refugio en una identidad fija solo para descansar. Porque descansar, en este camino, es estancarte. Y estancarte, es empezar a morir otra vez, pero de la peor forma, lentamente, cómodamente, sin darte cuenta. Por eso este no es un mensaje de liberación. Es una advertencia definitiva. Convertirte en algo superior no te da paz, te quita la posibilidad de conformarte. Te arranca la comodidad de ser alguien. Te condena a una vigilancia constante, a una evolución perpetua, a una insatisfacción consciente que no te deja quedarte donde estás. Te convierte en alguien que siempre ve más allá, incluso cuando desearía no hacerlo. Y eso pesa. Porque mientras otros encuentran estabilidad en lo que son, tú encuentras límites. Mientras otros se aferran a su identidad, tú la cuestionas. Mientras otros descansan en sus logros, tú ya estás viendo lo que tendrá que morir después. No hay refugio. No hay pausa. Solo hay una decisión, repetida hasta el final. Seguir evolucionando, o rendirte y convertirte en algo fijo, cómodo, olvidable. Y después de todo lo que has atravesado, sabes que rendirte no es una opción real. Porque ya viste demasiado. Ya rompiste demasiado. Ya entendiste algo que no se puede desentender. Ser alguien es el principio de tu final. Por eso eliges algo más difícil, algo que pocos sostienen. Dejar de ser, una y otra vez. Esa es la maldición del eterno renacer. Y también, es tu única forma de no volver a morir en vida. No es un camino. Es una sentencia.
Nadie te obliga a recorrerlo, pero una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo sin traicionarte. Friedrich Nietzsche lo dejó claro sin adornos: el ser humano no es una meta, es un tránsito, y todo tránsito implica abandono, ruptura, pérdida. Pero tú te aferras. Te aferras a tu nombre, a tus hábitos, a tus historias, a esa narrativa cómoda que te dice quién eres para no tener que enfrentarte a lo que podría ser. Y ahí comienza tu decadencia. Porque el yo al que llamas identidad no es más que una acumulación de decisiones débiles sostenidas en el tiempo, una estructura frágil que se mantiene viva no por su fuerza, sino por tu miedo a destruirla. Te enseñaron a protegerte, a aceptarte, a no ser tan duro contigo mismo. Te entrenaron para sobrevivir, no para trascender. Y ahora vives atrapado en una versión de ti que se siente segura, pero que en el fondo desprecias. Lo sabes. Lo sientes en esos momentos de silencio donde no hay distracciones, donde no hay ruido, donde la verdad se filtra sin permiso. Podrías ser más, pero no lo eres. Y no por falta de capacidad, sino por falta de violencia interna. Porque evolucionar no es un acto de amor suave, es un acto de guerra. Una guerra contra todo lo que en ti pide comodidad, validación, descanso antes de tiempo. Y en esa guerra, no hay diplomacia. O te impones, o te sometes. La muerte del yo no es poética. No es una transformación elegante. Es desintegrarte mientras sigues respirando. Es arrancarte las excusas que te dieron identidad, es destruir las rutinas que te daban estabilidad, es cortar los vínculos que alimentaban tu versión débil, es quedarte sin referencias. Sin saber quién eres mientras todo lo que eras se cae. Es mirarte al espejo y no reconocerte, y no tener a dónde volver. Porque volver sería traicionarte. Volver sería elegir la mentira que ya viste. Y ese es el punto donde la mayoría fracasa. No porque no pueda avanzar, sino porque no soporta perderse. Porque prefiere ser alguien limitado antes que no ser nadie por un tiempo. Prefiere la cárcel conocida antes que el vacío incierto. Prefiere seguir siendo mediocre, antes que atravesar el infierno necesario para dejar de serlo. Y tú, has estado ahí. Has sentido esa tentación de regresar, de reconstruir la vieja versión con pequeños ajustes, de maquillarla para que parezca nueva. Pero sabes que es una farsa. Sabes que no hay evolución sin ruptura total. Porque no puedes construir poder sobre una base podrida. No puedes convertirte en algo superior mientras sigas protegiendo lo que te mantiene inferior. No puedes avanzar cargando contigo todo lo que te detiene. Y aquí es donde la verdad se vuelve insoportable. No necesitas mejorar, necesitas eliminar. No necesitas más información, necesitas más decisión. No necesitas encontrarte, necesitas destruirte. Pero destruirte no es desaparecer. Es dejar de sostener todo lo que no eres realmente. Es dejar de actuar, dejar de justificar, dejar de reaccionar como siempre. Es cortar la continuidad de tus patrones hasta que el yo que conocías se quede sin alimento, sin estructura, sin fuerza. Y en ese proceso, aparece el vacío. Un espacio frío, silencioso, donde no hay identidad, donde no hay narrativa, donde no hay dirección clara. Solo hay posibilidad, y eso es lo que más asusta. Porque en el vacío ya no puedes culpar a nada. Ya no puedes decir soy así. Ya no puedes esconderte detrás de tu historia. Solo estás tú, y la responsabilidad absoluta de decidir en qué te conviertes. Y ahí es donde nace algo nuevo. No por inspiración, sino por imposición. No por deseo, sino por disciplina. Un ser que no se define por lo que siente, sino por lo que hace a pesar de lo que siente. Un ser que no busca aprobación, porque ya no la necesita para moverse. Un ser que entiende que el dolor no es enemigo, es herramienta. Que la incomodidad no es señal de error, es señal de crecimiento. Que la resistencia interna no es excusa, es el campo de batalla donde se decide todo. Pero no te engañes, esto no termina. No hay una versión final de ti. No hay un punto donde puedas decir ya llegué. Porque en el momento en que te conviertes en algo, ese algo empieza a limitarte. Se vuelve estructura. Se vuelve patrón. Se vuelve identidad. Y toda identidad, si no se cuestiona, se convierte en prisión.
Por eso la verdadera evolución no es alcanzar una forma superior, es tener el valor de destruir incluso esa forma cuando deje de servirte. Es vivir en un ciclo constante de muerte y renacimiento, sin apegarte a nada, ni siquiera a tu mejor versión. Y eso es lo más brutal de todo. Porque significa que nunca tendrás descanso real. Que nunca podrás aferrarte a lo que eres sin pagar el precio. Que siempre habrá algo que soltar, algo que romper, algo que trascender. Significa que convertirte en algo superior no te da paz, te quita la posibilidad de conformarte. Te condena a ver más allá, a exigir más, a no tolerar la mediocridad ni siquiera en tus momentos más débiles. Pero también te da algo que pocos conocen, poder. No el poder superficial de controlar a otros, sino el poder real de no ser controlado por ti mismo. El poder de actuar incluso cuando no quieres. El poder de sostenerte cuando todo dentro de ti pide rendirse. El poder de destruir lo que amas de ti, cuando sabes que ya no es suficiente. Ese es el precio. Y también la recompensa. Porque al final, después de cada muerte, después de cada ruptura, después de cada caída al vacío, emerges distinto. No más cómodo, pero más real. No más feliz, pero más consciente. No más ligero, pero más fuerte. Y entonces entiendes algo que ya no puedes olvidar. Tu versión actual no es tu destino, es tu obstáculo. Y si realmente quieres evolucionar, no tienes opción. Debe morir. No es una idea. Es una herida abierta que tarde o temprano te alcanza. Friedrich Nietzsche no hablaba para tranquilizarte, hablaba para arrancarte la venda y obligarte a ver lo que más evitas, que tu yo no es una esencia sagrada, es un hábito repetido hasta volverse incuestionable. Y tú lo has defendido como si fuera tu alma, cuando en realidad es tu límite. Lo alimentas cada día con pequeñas rendiciones, con decisiones cómodas, con silencios cobardes que se acumulan hasta formar una identidad que ya no cuestionas, pero que en el fondo desprecias. Porque lo sabes, aunque no lo digas, no estás viviendo a la altura de lo que podría ser, estás sobreviviendo dentro de lo que te atreves a tolerar. Te enseñaron a cuidarte, a no exigirte demasiado, a encontrar equilibrio, y en ese equilibrio te volviste inofensivo. No peligroso para el mundo, sino para tu propio potencial. Porque el verdadero peligro no es fracasar, es adaptarte a una versión de ti que ya no crece y aún así defenderla como si fuera lo mejor que puede ser. Y ahí comienza la podredumbre, cuando dejas de cuestionarte, cuando conviertes tus límites en identidad, cuando haces de tu debilidad una narrativa aceptable. No te das cuenta de inmediato, porque es un deterioro silencioso. No duele de golpe, se instala lentamente, como una costumbre, como una forma de pensar, como una manera de vivir que ya no te incomoda lo suficiente como para cambiarla. Pero hay momentos en los que todo se quiebra. No por motivación, no por inspiración, sino por asco. Un asco profundo, visceral, que no puedes ignorar. Te ves sin filtros, sin excusas, sin justificaciones, y entiendes que te has estado mintiendo. Que has disfrazado tu miedo de prudencia, tu pereza de cansancio, tu conformismo de aceptación. Y en ese instante, por primera vez, no te crees. No puedes. Porque la verdad se vuelve demasiado evidente, no eres quien podrías ser, y lo sabes desde hace tiempo. Ahí comienza la muerte. No es una decisión heroica. Es una ruptura interna. Es dejar de sostener la mentira que te daba estabilidad. Es empezar a cuestionar cada parte de ti que dabas por hecha. Es sentir que el suelo se mueve, que ya no hay una identidad firme donde apoyarte. Y eso es lo que más duele. Porque no solo estás perdiendo lo que eres, estás perdiendo la ilusión de control que te daba serlo. Destruirte no es elegante. No es ordenado. Es caótico, incómodo, violento. Es arrancarte hábitos que te daban placer inmediato, pero te robaban futuro. Es cortar relaciones que alimentaban tu versión débil, aunque te hicieran sentir acompañado. Es enfrentarte a tu mente cuando intentas sabotearte con argumentos que suenan razonables pero que en el fondo son excusas. Es elegir lo difícil sabiendo que nadie te va a aplaudir por hacerlo. Es actuar cuando no quieres, sostener cuando te quieres rendir, avanzar cuando todo dentro de ti pide detenerse. Y en medio de ese proceso, aparece el vacío. Un espacio frío,
sin forma, donde ya no eres quien eras, pero tampoco eres alguien nuevo. No hay identidad, no hay claridad, no hay dirección definida. Solo hay silencio. Y ese silencio es insoportable para la mayoría, porque en él no hay distracciones, no hay validación, no hay nada que te diga quién eres. Solo estás tú, sin máscara, enfrentando la posibilidad de no ser nadie. Muchos huyen ahí. Regresan a lo conocido, a lo cómodo, a lo que duele menos. Prefieren ser alguien limitado antes que atravesar la incertidumbre de no ser nada. Pero si te quedas, si resistes ese vacío sin llenarlo de mentiras nuevas, algo empieza a formarse. No como una revelación mágica, sino como una construcción lenta, consciente, brutalmente honesta. Empiezas a decidir quién eres en lugar de repetir quién fuiste. Empiezas a actuar desde la voluntad y no desde el impulso. Empiezas a imponerte sobre ti mismo, y eso lo cambia todo. Porque ahí nace un tipo de poder que no depende de circunstancias, ni de emociones, ni de aprobación externa. Un poder silencioso, constante, que se manifiesta en cada decisión que tomas cuando nadie te ve. Un poder que no grita, no presume, no busca reconocimiento, simplemente actúa. Y en esa acción repetida, disciplinada, incómoda, te transformas. Pero no hay final feliz. Porque en el momento en que te conviertes en algo, ese algo empieza a limitarte. Se vuelve patrón, se vuelve estructura, se vuelve identidad. Y si no tienes el valor de verlo, te quedas ahí, atrapado otra vez, pero en una versión más sofisticada de la misma cárcel. Por eso la muerte del yo no es un evento, es un ciclo. Un proceso constante de destrucción y reconstrucción donde nada es permanente, donde nada se conserva por siempre, donde incluso lo que hoy te define, mañana tendrá que caer. Y eso es lo más brutal de todo. Que no hay descanso real. Que no hay un punto donde puedas decir ya soy suficiente. Que siempre habrá algo que cuestionar, algo que romper, algo que trascender. Que evolucionar no es alcanzar una forma superior, es renunciar constantemente a cualquier forma que intente volverse definitiva. Pero en esa dureza, hay una verdad que pocos alcanzan a tocar. Eres libre. No porque puedas hacer lo que quieras, sino porque ya no eres esclavo de lo que eras. Porque puedes soltarte, reconstruirte, transformarte sin quedarte atrapado en una identidad fija. Porque entiendes que el yo no es algo que se encuentra, es algo que se crea, y se destruye, una y otra vez. Y entonces lo aceptas. Aceptas que tu versión actual no es tu hogar, es un punto de paso. Aceptas que aferrarte a ella es condenarte. Aceptas que si quieres evolucionar, no puedes negociar con tu propia debilidad. Debe morir. No parcialmente. No lentamente. No cuando sea conveniente. Ahora. Y cada vez que vuelva a formarse, otra vez. Porque solo quien tiene el valor de destruirse sin compasión, puede convertirse en algo que no necesita mentirse para existir. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.